Muy buen día, Guillermo Moreno. ¿Puede ser un héroe de la clase trabajadora una persona que tenga decenas de millones de dólares como Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos? Mire, el peronismo es la armonía entre el capital y el trabajo. Algunos muchachos se confunden cuando escuchan la marcha y dicen que combatimos el capital. En realidad combatimos el capital cuando se quiere apropiar de todo el ingreso nacional y genera una sociedad muy injusta. Esto es cuando la distribución del ingreso no es justa, por lo tanto no está en un marco de justicia. Nosotros le decimos al capitalista, mire que vamos a prohijar la conformación de sindicatos poderosos. Y cuando los marxistas piensan que una sociedad justa es sin derecho de propiedad y se quedan con el capital del capitalista, le decimos, no, cuidado que el derecho de propiedad es algo indispensable para la conformación del aparato productivo. Y por eso nos paramos en el medio, y era la vieja consigna de cuando nosotros éramos jóvenes, ni yanquis ni marxistas, peronistas. Entonces sí, perfectamente, y yo conozco un montón de empresarios ricos, riquísimos, con los cuales no tenemos ningún problema, que trabajan para una sociedad justicialista y por lo tanto para que los trabajadores tengan una buena vida, como corresponde a buenas personas. Todos trabajamos para que todos tengamos buena vida. Eso Perón lo sintetizaba en la felicidad del pueblo, ¿no? Que está indisolublemente ligado a la grandeza de la patria. O sea, no hay felicidad del pueblo sin grandeza de la patria. Entiendo claramente que combatir el capital no es combatir el capitalismo. El capital es uno de los componentes, si vamos a la vieja teoría económica, capital, tierra, trabajo, ¿no? Bueno, eso está clarísimo. Mi pregunta es si, se lo doy vuelta, la relación del peronismo con la corrupción, si el peronismo no combate al mismo tiempo la creación de un capital mal habido, como puede ser a través de la corrupción. Es decir, un capital que al ser mal habido finalmente produce efectos nocivos en la sociedad porque se queda con parte de esa captura de renta que tendría que ser distribuida de otra manera. Mire, el tema de la corrupción es un tema muy delicado. Primero es uno frente a Dios, salvo que uno sea agnóstico o ateo. Pero si somos gente de la trascendencia, es uno frente a Dios. Es como no matarás. ¿Está bien? No matarás es un pecado capital. Bien, la corrupción está en un plano de relación, de la vinculación de uno con Dios. Primero, y ante nada. Segundo, de uno con su familia, sus hijos. Son los primeros que se dan cuenta de lo que está pasando. Entonces, si podés mirar o no a la cara a tus hijos, a tu señora, a tus amigos. Cuando vos no podés mirar a los ojos a los que tenés alrededor, tu vida es una desgracia. ¿Está bien? Entonces, estás mal frente a Dios, estás mal frente a tu familia, y después viene bastante más atrás el derecho positivo. ¿Qué es esto de lo que se está hablando ahora? Pero viene bastante más atrás. Por lo tanto, una buena formación en la trascendencia y una buena formación en términos de padre-hijo te impide ser corrupto. Se nos está cortando, está perfecto. Sigamos adelante, perdón, soy yo simplemente que tenía un problema con el retorno. Entonces, siga adelante, se lo escucha perfecto. Se lo escucha perfecto, sí. Muy bien, entonces les decía, es mucho más importante lo que nos pase ante Dios, sobre todo cuando va llegando al final. Cuando vas llegando al final es mucho más importante lo que te pasa ante Dios que lo que te pasa y lo que te pasa a tu familia si te rodean, que lo que te puede pasar en el derecho positivo. Ahora, déjeme llevarlo en ese terreno con usted plantea entonces, metafísico. ¿Cómo se hace la política? Con buena gente. No hay ninguna duda que son buena gente. Y desde ya
que la buena gente, imposible que se ordene a partir del criterio de que el fin justifica los medios, ¿eh? Eso para nosotros, los hombres de la trascendencia, hombres y mujeres de ella, eso no justifica nada. El fin no justifica nunca los medios, porque si no estaríamos avalando la tortura. Entonces digamos que la doctrina justicialista considera a la corrupción una falta grave ética. No hay duda, no hay duda. Y en ese sentido la rechazas de manera profunda. No hay ninguna duda. Imagínese que los hombres y mujeres del justicialismo, casi en términos de movimientos mayoritarios, después hubo otros sectores de izquierda también que tenían algunos criterios parecidos, pero desde lo que usted conoce como la opción de gobierno son los únicos que dieron la vida por una causa. ¿O usted conoce otro partido en la Argentina mayoritario que haya dado la vida de sus cuadros por la causa? Y siguiendo en esa línea, Guillermo, perdone que lo interrumpa, yo comencé el programa haciendo referencia a un jurista, Klaus Roxin, que es el jurista que le ha dado sustento a la tesis con la que se juzgó a la dictadura argentina, con la que se juzgó inclusive en su momento a Eichmann, a Fujimori en Perú, a los fusiladores, a los tiradores del muro de Berlín cuando cayó la Alemania democrática en la oriental, que tiene que ver con lo que él llamaba la autoría mediata por aparatos jerarquizados de poder. Es decir, no existe ninguna prueba que demuestre que los ex dictadores que fueron juzgados en la Argentina, ellos hayan empuñado las armas para secuestrar a ningún desaparecido, ni que existan pruebas escritas de los campos de concentración, lo mismo que salvando la gigantesca distancia, no existe ninguna orden escrita de Hitler con los campos de concentración, ni ninguna prueba directa que demuestre que los ordenó construir, pero se los considera el autor mediato por aparatos jerarquizados de poder, porque no podrían haber sido posibles sin quien tiene el poder de mando y el dominio de la máxima organización. De hecho, el argumento solo pudieran haber ocurrido, es el que utilizó el fiscal Estracera, en el caso de las juntas militares argentinas. En este caso, cuando usted ve el enriquecimiento sistemático, sostenido de una persona como Lázaro Báez, ¿se puede imaginar que puede ser sin el contubernio del gobierno que se pudo haber hecho eso? Mire, lo que pasa es que esa teoría que usted está esgrimiendo también se contrapone con otras bibliotecas. Por ejemplo, las que dicen que las pirámides jurídicas se inician no en el orden natural, sino en el poder. Y los alemanes fueron los que desarrollaron esto. E incluso la mayoría de nuestros eximios juristas durante muchos años sostuvieron esas posiciones. De hecho, por eso la Corte Suprema avaló el golpe de Estado de Uriburu. Entonces, lo que usted está diciendo es una de las bibliotecas. Yo no podría decir bajo ningún punto de vista que un obispo que es acosador es culpa del Papa. De ninguna manera, ni usted lo diría. Y sin embargo, hay obediencia debida en la Iglesia. Y el reino que ejerce su santidad es casi contundente y completo, porque es poder legislativo, ejecutivo y judicial. Casi no quedan en el mundo reinados como el de su santidad. Pero usted no sería capaz de decir que un obispo brasilero o salvadoreño o canadiense que cometió abusos, el responsable es el Papa. Estamos totalmente de acuerdo, Guillermo. Muy bien, entonces, distinto es el caso. Pero puedo ponerle un ejemplo. Termino. Distinto es el caso donde entra en operaciones las Fuerzas Armadas. Porque ahí hay reglamentos y ordenamientos internos en la conducción de los oficiales que son muy claros, y mandos de la tropa con distintos niveles de definición, claros y precisos, que ellos los aprenden en el colegio militar. ¿Qué mandan? A la obediencia de vida, usted está refiriendo a la obediencia de vida. Bueno, no, pero aparte hay una formación donde está muy claro cuál es el límite de las decisiones que puede tomar, desde un subteniente a un general.
Ahora, siguiendo están formados ejemplo, en ese esquema. entiendo perfectamente lo que usted Ahora, marca de las Fuerzas Armadas. Un cura párroco tiene autonomía en su circunscripción. Totalmente de acuerdo. Y que Muy bien. entiendo muy bien su ejemplo, déjeme seguirle en su ejemplo. Y claramente uno podría decir que en el estado de guerra de la Alemania nazi podríamos aplicar exactamente lo mismo y que es distinto en un sistema democrático o en un sistema no militar. Pero tomo su ejemplo de un obispo corrupto en el sentido no económico, sino corrupto en el sentido moral. Es correcto lo que usted dice, si un obispo en Brasil o otro obispo en África, el Papa no tiene ninguna responsabilidad. Ah, si por ejemplo el Papa tuviese dentro del Vaticano, no un obispo, una serie de obispos, en un periodo de tiempo finito, en el que se dan una enorme cantidad de casos, superior a las situaciones extraordinarias normales, ¿no le parece a usted que habría una responsabilidad mediata en este caso? Aún en el caso del Papa, le tomo su ejemplo. En este caso, está comprobado. Y el Papa está en conocimiento y no hizo nada para impedirlo, es obvio. Bueno, coincidimos entonces, porque no sí, podría no haber conocimiento de que Lázaro Báez tenía todas las obras públicas de Santa Cruz y se enriquecía enormemente, ¿no? Pero conocimiento había. No estábamos de acuerdo en términos del conocimiento. Lo que en todo caso podemos discutir es el delito. ¿Sabe que me viene a la mente, ya que usted eligió con el Papa? Pero escúcheme, yo lo escucho, sí, porque lo fue muy siempre, importante lo que... No, sí, nos escuchamos mutuamente. Acá lo que está en discusión no es el conocimiento, sino el delito. No, lo decía lo de Santo Tomás de Aquino, cuando él planteaba que la verdadera responsabilidad de quien tenía poder era la posibilidad de la responsabilidad de no impedir que se produzca un delito, quien tiene el poder de producirlo. Así que le tomo Santo Tomás de Aquino, claro. Escúcheme, es el pecado de omisión. Pero bueno, son divertidas nuestras conversaciones, así que yo lo sigo llamando... Es muy importante porque el pecado de omisión, en el caso mío al menos, y de muchos católicos, es tan importante como el pecado de acción. Usted sabe que hay 4 pecados, ¿no? Pensamiento, obra, palabra y omisión. Algunos decimos que el pecado de omisión es tan grande como el pecado de acción. Que es el que usted le asigna a Alberto Fernández para hacer, porque tengo al ministro de Seguridad esperando en línea. No, yo sé que... no, con todo gusto. Todo bien. Es mucho más importante que esto. Yo lo que le digo que el pecado de omisión es el que hace que uno hable como habla. Porque si uno sabe que van a pasar las cosas y no evita lo que va a pasar, está pecando. Eso fue lo que me llevó a mí a decir el día que Cristina lo eligió Alberto, eligió al peor. Ahora, yo ya casi no hablo más del presidente, porque es de caballero y de buen peronista no hacer leña del árbol caído. Ahora tenemos que hablar sobre Cristina y tenemos que hablar sobre Massa, pero lo dejamos para otro momento porque usted tiene ahí al ministro de Seguridad y tiene cosas muy importantes para decirle. Agradezco como el llamado. Falta más, Guillermo, es un placer siempre hablar con usted. Muchas gracias. Chao, muy amable.